¿Puedo estar parada? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Les agradezco muchísimo el espacio, les agradezco mucho al profesor Juan Pablo, a quien pues es mi profesor también de robótica, y me comentó que había esta convocatoria para poder compartir pues un poquito de lo poquito que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida académica. Agradezco mucho las publicidades y los pósters que nos han estado haciendo, los mini podcasts. Sé que es muchísimo trabajo. Mis sinceras felicitaciones a ti y a todo tu equipo. Nuestro equipo, a toda Villa Panamericana por prestarnos este espacio y poder compartir lo que yo sé, pero lo que ustedes también saben, ¿no? Siempre en este intercambio de saberes. Bueno, hay un error ahí. Está cargando. Bueno, ahí debería haber una imagen del título. Ahí va. Bueno, va como. No carga mucho. Bueno, esperemos que solo sea la primera diapositiva. El título decía Mujeres astrónomas y cómo convertirse en una de ellas, pero tenía un doble truco por ahí, porque si uno leía la parte como de corrido de izquierda a derecha, decía mujeres, cómo convertirse en astrónomas, y una de ellas, entonces había por ahí un doble título. Ya por ahí nuestro compañero mencionó mi nombre completo. Pero me pueden decir Jackie, todos mis amigos, mis amigas me dicen Jackie, y a partir de ahora ustedes y yo somos amigos, ¿vale? Así que, primero que nada, pues en esta charla vamos a hacer un viaje estelar por todas las, no por todas, sino por algunas de las grandes mujeres que han hecho astronomía a lo largo de la historia. Mujeres que sus nombres han estado muchas veces sepultados, ¿no? Cuando se les pregunta a las personas el nombre de algún científico o científica, pues los primeros nombres que saltan son Isaac Newton, Albert Einstein, ¿no? Y muy pocas nombres de mujeres salen a la luz. Incluso nosotras, aunque somos mujeres, pues también nos sabemos más el nombre de hombres, ¿no? Porque a lo largo de la historia, pues son, digamos, los nombres que han salido a la luz por sus investigaciones. Y uno se pregunta, ¿no había mujeres haciendo ciencia? Pues sí las había, solo que las oportunidades eran menores, ¿no? Ahora también sigue siendo menores, pero con el paso de los años, pues esto ha ido cambiando. Para poder hacer esto, antes de poder platicarles de estas mujeres, déjenme platicarles qué significa la palabra astronomía. La palabra astronomía viene del griego astronomía, que está compuesto por dos palabras. La primera es astro, que significa estrella, y la segunda es nomos, que significa ley o regla. De tal manera que astronomía puede leerse como la ley de las estrellas. Sin embargo, muchas de las ciencias, si ustedes se ponen a pensar cuáles son las otras ciencias que existen, pues está la geología, la paleontología, la biología, y todas esas terminan en logía, que viene de la palabra logos, que significa razón. Entonces, la astronomía como tal, como la ciencia que estudia todos los cuerpos celestes de nuestro universo, debería llamarse astrología. Sin embargo, esta palabra ha sido usada para esta pseudociencia de lectura de cartas, que si te leo las rayas de la mano, que si te leo el café, que si te leo el pie, ¿no? Entonces, que básicamente pues no tiene ningún soporte científico, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes cuál es su signo zodiacal, seguramente me van a empezar a decir cuál es, porque eso nos enseñan casi desde la canasta básica, ¿no? Desde que somos niños. Pero la realidad es que a Júpiter, pues no le importa lo que estemos haciendo, ¿verdad? O sea, a ninguno de los planetas, es más, no le importa ni siquiera este congreso que con mucho esfuerzo se ha estado haciendo, ¿no? Y esa es la realidad, Entonces, pues no es una ciencia, ¿no? La astrología no es una ciencia como tal, lo que sí es una ciencia es la astronomía. Y en realidad hoy en día no se les llama astronomía, sino más bien astrofísica, y en realidad los científicos, científicas, lo hablamos ya de manera igual, nos da igual decir astronomía o astrofísica.
digamos que la principal diferencia es que la astronomía como ciencia pues se encargaba de estudiar todas las posiciones de los objetos en el cielo, mientras que la astrofísica le da esta parte física. ¿Qué significa? Que queremos saber cuál es la velocidad, la presión, la densidad, la temperatura, la aceleración, etcétera, pues de las estrellas, de las galaxias y de otros objetos. ¿Está pensando por ahí? Ahí está, bueno. Entonces, les voy a platicar de algunos astrónomos. La primera es Hipatia. Hipatia fue de las primeras referencias que se tienen de mujeres que se dedicaron a la ciencia. Fue una astrónoma, filósofa, matemática, que mejoró instrumentos de observación como el astrolabio, que es un instrumento que nos permite ver las posiciones de las estrellas. Incluso se dice que los discípulos de Platón y de Aristóteles cruzaron el mar Mediterráneo para recibir las lecciones de Hipatia. Era una mujer pues bastante sabia, bastante inteligente. Y aunque no hay el registro como tal de cosas que haya escrito ella, sí se sabe de todas sus hazañas de ciencia gracias a los discípulos que fueron comentando con el tiempo. Entonces, incluso existe una película que se llama Ágora, que habla sobre la vida de esta impresionante astrónoma. La segunda astrónoma es Caroline Herschel. Perdón, hablo mucho, disculpen. Entonces, la segunda astrónoma se llama Caroline Herschel. Caroline Herschel era hermana de uno de los grandes astrónomos que se llamaba William Herschel. William Herschel en realidad era músico y tenía una habilidad impresionante para crear instrumentos musicales. Por allá de los años 1770, Caroline Herschel decide mudarse con su hermano, y su hermano William, con esta habilidad que tiene para construir instrumentos musicales, empieza a construir telescopios, no como los que conocemos ahora que son muy sofisticados, pero digamos de los primeros telescopios, ¿no? El primer telescopio se le da para Galileo Galilei, pero William Herschel también hizo de los primeros telescopios. Entonces, Caroline Herschel se muda con su hermano empieza a hacer sus instrumentos para observar el cielo, y a partir de allí, William Herschel descubre un montón de cosas. De hecho, nuestro planeta Urano es descubierto por el hermano de Caroline Herschel, y con el tiempo William Herschel se casa y Caroline Herschel decide continuar con sus observaciones nocturnas, descubriendo entonces cometas, descubriendo sistemas binarios estelares. Los sistemas binarios estelares son, en términos muy generales, son dos estrellitas que están orbitando, es decir, que están dando vueltas una sobre la otra. Hay una clasificación impresionante, ¿no? Pero es términos generales. Y a la edad de 37 años, Caroline Herschel recibe su primer salario por hacer observaciones de astronomía. Imagínense cuántos años pasaron para recibir un salario. Y además es la primera mujer en recibir por parte de la Sociedad Astronómica de Londres una medalla a la edad de 78 años. Esto es muy impresionante porque a veces uno o una piensa que cuando pasan los años, a los 40, 50, 60, pues uno dice, ya se me fue la vida, ¿no? Y luego uno empieza a escuchar estas historias y dice, bueno, pues ella recibió una medalla a los 78, pues yo aunque tenga la edad que tenga, pues todavía puedo hacer contribuciones, y no necesitamos hacer grandes contribuciones, ¿verdad? También podemos hacer contribuciones en nuestra vida cotidiana. Entonces, Caroline Herschel es un ejemplo de inspiración para muchas mujeres, pero también para muchos hombres, ¿no? Porque justamente a partir de aquí vemos que la edad pues solo es un límite mental, ¿no? Entonces, esta es otra de nuestras grandes astrónomas. Y finalmente tenemos a Paris Fischis. Paris Fischis resulta que es la primera persona, estamos hablando de entre hombres y mujeres, la primera persona en hacer sus estudios de astronomía de manera formal en México. Paris Fischis es una mujer turca, es de Turquía, pero se vino hacia México, y antes estaba el observatorio
Astronómico Nacional en el Metro Tacubaya. De hecho, ustedes conocen que hay un metro que se llama Metro Observatorio. Entonces, en el Metro Observatorio estaba el observatorio en una colina y luego se lo llevaron a Tonantzintla, Puebla, y entonces Paris Pismis se muda a Tonantzintla y entonces continúa con sus trabajos de ciencia. Y bueno, es de las primeras explicaciones que se dieron sobre cómo es la estructura de nuestra galaxia, lo hizo Paris Pismis. Estuvo también trabajando en el Instituto de Astronomía de la UNAM y fue una de las profesoras que enseñó a todas las profesoras que nosotros tuvimos durante la maestría y durante el doctorado. Entonces, pues también es una mujer muy importante. Y luego hay otras mujeres que se les denominaba las computadoras de Harvard. Eran más de 80 mujeres, aquí puse algunas, voy a dejar el nombre de cada una de ellas: Henrietta Swan Leavitt, Williamina Fleming, Antonia Maury, Annie John Cannon y Anna Wintour. Déjenme platicar sobre cada una de ellas, porque nos llevaría mucho tiempo. Entonces les voy a platicar de Williamina Fleming. Williamina Fleming trabajaba con el entonces director del observatorio allí en Harvard, que se apellidaba Pickering, y Pickering resulta que contrata a muchísimas mujeres para que procesen datos de las estrellas. Y esas mujeres estaban en un sótano, ahí tenía todo su equipo y todas las observaciones ellas las procesaban. Pickering contrató a muchísimas mujeres, muchísimas. Y la razón era porque el salario de un hombre pagaba el de muchísimas mujeres. Entonces convenía más tener mano de obra barata, aunque fueran muy capaces, y no pagar el salario a un solo hombre. Y por eso se les llama las computadoras de Harvard. En el caso de Williamina Fleming es un caso muy espectacular porque ella era ama de llaves del director del observatorio. Entonces Pickering dice, bueno, esta mujer es muy inteligente, se la trae con ella al sótano ahí del observatorio, y resulta que Williamina Fleming descubre con el tiempo una de las nebulosas más impactantes que nosotros conocemos al día de hoy, que es esta que está aquí, que es la nebulosa de cabeza de caballo, y es una nebulosa bastante estudiada. Entonces, pues su caso es impresionante, ¿no? Porque cómo pasa de ser el ama de llaves, la que ayuda en la casa del director, a ser una de las descubridoras de este objeto tan impactante. Pero a su vez, aunque Williamina no tenía estudios astronómicos, sino que fue aprendiendo a la marcha, resulta que algunas de las otras astrónomas que tenemos aquí, pues ellas sí tenían una carrera universitaria, y de todas maneras su salario era bajísimo comparado con el de los hombres, ¿no? Entonces, pues son más de 80 mujeres, puse algunas cuantas, pero la historia es impresionante, y ahí hay una foto con las mujeres. Luego decían que eran las mujeres del director, ya saben los chismes cómo son, pero bueno, la realidad es que hacían todo el procesamiento de las estrellas. ¿Cómo convertirse en un astrónoma? Yo primero, déjenme comentarles. Esto es hasta el final, ok. Entonces, para ser un astrónoma o una astrofísica, lo primero es tener una buena formación en física y matemáticas, ¿vale? Lo que se recomienda es estudiar primero física o estudiar la licenciatura de astronomía. Hace no mucho que se abrió, porque antes no existía en México la licenciatura en astronomía, ahora ya está en la Universidad de Sonora. Se puede hacer una licenciatura también en matemáticas, en química, en computación. Sin embargo, si alguien no estudia ninguna carrera que tenga que ver con física y matemáticas, por decir algo, y espero no meterme en camisa de once varas, pero vamos a suponer alguien que estudió Derecho, que no tiene que ver nada con la ciencia, pero si esa persona que estudió Derecho se pone a estudiar física y matemáticas, puede ir a presentar el examen, y si pasa el examen de ingreso, puede estudiar la maestría y el doctorado en astrofísica, ¿vale? Lo importante es tener una base. Claro que se recomienda estudiar estas carreras porque pues durante 4 años vas viendo todas las ecuaciones, pero pues tampoco es imposible. Aquí hay algunos de los institutos, espero que no haya nadie de otro que no esté aquí, pero puse algunos nada más. Entonces está la UNAM, que si toman el camioncito los deja ahí en el metro
fuerte y llegan al instituto. Está el INAHOE, en Tonantzintla, Puebla, donde estuvo Paris Pichnis. Está el IRIA, está el Instituto de Astronomía de la UNAM, en Guanajuato, en León, en el POLI, la UAM tiene física, Guadalajara, la Ibero, etc. ¿no? Hay muchas universidades, pues algunas, ninguna me dio ningún dinero para ponerlas, ¿eh? O sea, bueno, después que uno hace una maestría, la maestría dura más o menos 2 años. Digo, si te atrasas ya es asunto de uno, pero 2 años es el... Y además tienes posibilidad de beca, lo cual está muy bien. Ahora está un poquito más complicado, pero antes, si entrabas a maestría, era segurísimo el 99.999% que te dieran una beca. Ahora ya cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, en resumen, ¿qué tienes que hacer para convertirte en astrónoma? Buena formación en física y matemáticas, haces una maestría, haces un doctorado, hay que saber programación. Programación es como el pan de cada día de nosotros. Soñamos, dormimos, hacemos nuestras escrituras que nos recomendó aquí la psicóloga de programación. Esa es nuestra manera de sacar nuestras frustraciones, digamos. Hay que saber inglés. Y entonces, en mi caso, por ejemplo, me gusta mucho programar, puedo programar en la cabeza muy bien, puedo resolver ecuaciones muy bien en mi cabeza, aquí las veo yo casi medio esquizofrénica, pero el inglés me cuesta trabajo. Así que, bueno, digamos que cada quien es más habilidoso en algunas cosas y en otras un poco menos, pero bueno, el primer paso es reconocerlo, ¿no? Y ya para finalizar, bueno, ahí habían unas fotos, pero no se ven. Pero bueno, les voy a platicar, ya llegué al gracias y no aparece nada. Bueno, les voy a platicar un poquito más o menos de mí, ya casi acabo. Ya hablé mucho, pero ya casi acabo. Yo estudié física en la Universidad Veracruzana, soy de la ciudad de Coatzacoalcos, ahí tienen su casa. Bueno, es casa de mi mamá, pero seguro se llegan, les abren las puertas. Yo ofreciendo casas a que no son. Ofreciendo casas que no son mías. Luego de estudiar física, hice la maestría y el doctorado aquí en el Instituto de Astronomía de Loma, ahí cruzando el metro. Y luego hice 3 postdoctorados. El primero lo hice, habían unas fotos así bien bonitas, pero no están. El primero lo hice mi primer postdoc, lo hice en Granada, España. Luego hice un segundo postdoc en Morelia, Michoacán. Y luego hice un tercer postdoc en Río de Janeiro, Brasil. Y más o menos para contarles mi historia, en el año 2000, muchos de ustedes, muchas de ustedes, seguramente recordarán que el año 2000 fue un año en el que decían que el mundo se iba a acabar. Y todo el mundo andaba como loco porque pues se va a acabar, ¿qué iba a pasar? Ya no van a servir las computadoras, no sé qué. Y yo en ese entonces tenía 12 años. No vayan a hacer cálculos al 2025. Entonces tenía yo 12 años y yo le decía a mi mamá, es que yo quiero ver el fin del mundo, ¿no? Digo, porque si ya se va a acabar, de menos que yo lo vea, ¿no? Entonces yo le pedí a mi mamá un telescopio. Y nosotros, pues, no somos de recursos enormes, en mi casa solamente había para comer y ya, y para la escuela, no había para ninguna otra cosa. Y obviamente mi mamá, pues, no tenía dinero para comprar un telescopio, menos en esos años, ¿no? Y mi mamá después, con mucho esfuerzo y con los años, logra comprar un telescopio chiquito, que es el único telescopio que yo tengo, el único. Digo, he manejado telescopios de 10 metros, 2 metros, etc. Pero mío propio, solamente tengo ese, ahí lo tengo en mi casa, en la casa de mi mamá, porque no es mía. Y a partir de ahí, bueno, mi madre ha sido un pilar fundamental para lo que yo he estado haciendo durante estos años. Y siempre agradezco mucho, ¿no? Como todo el apoyo. Por lo cual, si ustedes tienen hijos o hijas, pues igual traten de apoyar en la medida que ustedes puedan, ¿no? Por ahí había algunas fotos también de a lo que yo me dedicaba, y no aparecen ni siquiera en la primera ni en la última, pero yo me dedico a estudiar unos objetos que se llaman nebulosas planetarias. Las nebulosas planetarias son el final de la vida de las estrellas. Ojalá pudiéramos entrar incluso a Google y mostrar algunas para que se pudiera ver, ¿no se puede? Bueno, más o menos para que ustedes sepan. Nuestro Sol es una estrella y las estrellas tienen una evolución de vida como lo hacemos los seres humanos. Nosotros nacemos, luego somos niños, niñas, niñes, luego somos adolescentes, adultos, luego viejitos, viejitas, y nos va bien y nos cuidamos. Ahí nos habló la maestra
mente sana y cuerpo sano, y finalmente nos morimos y ya está, ya es todo. Las estrellas tienen un camino evolutivo similar, también nacen en nubes moleculares, se convierten en protoestrellas, luego en estrellas, luego están como nuestro Sol. El Sol, nosotros decimos que es una estrella de baja masa. Para los astrónomos, la masa que tienen las estrellas, digamos, si tiene hasta 8 veces la masa del Sol, es una estrella de baja masa, arriba de 8 veces la masa del Sol, es una estrella de alta masa o una estrella masiva. Nuestro Sol va a seguir evolucionando, se dice que dentro de 4.500 millones de años el Sol va a empezar a desprender sus capas más externas. Primero va a pasar por una fase que se llama gigante roja, en lo que dice que va a alcanzar a todos nuestros planetas y ahí sí ya nos vamos a desintegrar. No se preocupen, dentro de 4.500 millones de años. No pasa. Hay tiempo todavía. Y finalmente, cuando empieza, imagínense que esa es la estrella, mi puño, y las partes más externas de la estrella o de mi puño se empiezan a desprender. Entonces eso pasa con la estrella. Las capas más externas, o imagínense una cebolla, la cebolla tiene capas, y si las empezamos a quitarle las capas, esas capas, imagínense que son las de la estrella, empiezan a viajar por el universo, y solamente le va a quedar un poquito de la cebolla original o de la estrella original. Eso que quedó de la estrella original empieza a iluminar todas las capas más externas que empezaron a viajar en un proceso físico que se llama ionización, pero no se preocupen, empieza a iluminar todo el gas circundante. Todo eso solamente ocurre cuando la estrella ya se va a morir dentro de muchísimos años. Ajá. Y eso es lo que se conoce como nebulosas planetarias. Y yo pues he dedicado mis esfuerzos, poquitos, a estudiar estos objetos. Y pues nada, eso es lo que yo les quería compartir. Les agradezco mucho que estén aquí. Posiblemente ahorita podrían estar viendo, no sé, algo más interesante, la película de Superman, o escuchando a la doctora Polo, no sé, alguna cosa más interesante. Pero están aquí, les agradezco mucho su tiempo, porque el tiempo de las personas, pues yo pienso que es lo más valioso que uno tiene, ¿no? Entonces les agradezco la inversión de su tiempo, de estar aquí y de escucharme, al maestro Pablo, a todo el equipo, y muchísimas gracias. Pues un fuerte aplauso, por favor, a Jackie. Qué gusto, qué dicha poder tener este tipo de encuentros, de conversaciones que también nos permiten visibilizar y reflejar justamente el camino de las mujeres a través de la historia. Que como bien sabemos, todavía estamos en la lucha de poder visibilizar, de todavía hablar, ¿no? Inclusive de matemáticas como, me parece que era Dorothy Jackson, una de las matemáticas que tuvo la NASA en los años 60, que tuvieron una lucha muy grande, justamente ellas eran las computadoras. Entonces, tantos aportes de muchas mujeres, de hecho recuerdo que ella era afrodescendiente, si no estoy mal. Hay una película Inclusive justamente, tal vez en lugar de mandarlos a ver a la doctora Polo, los invitamos a ver la película Talentos Ocultos, donde justamente reflejan la historia y un poquito la lucha de estas mujeres afrodescendientes, siendo una de ellas, bueno, la más representativa, sin embargo, toda la suma de muchas mujeres, ¿no? Para llegar a la NASA en los años 60. Así que, pues bueno, vamos a comenzar. Nos encantaría escucharlas. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes? Nuevamente, ninguna pregunta, duda o comentario. Si pudiera hablar un poquito fuerte para que la audiencia pueda... Bueno, sí. Eres astrofísica, doctora en astrofísica. No, yo no sé mucho del área, aunque tengo un hermano que estudió cosas de física, de matemáticas y medio. Entiendo que es algo muy complejo. Alguna vez entré a una clase de topología en la Facultad de Ciencias y dije, ¿qué es esto? O sea, tienes que tener otro tipo de mente, incluso de pensamientos para llegar a ese nivel abstracto. Mi pregunta es, no hace mucho me enteré de una muchacha que está de astronauta en la NASA. ¿Tú te ves así, te visualizas como trabajando en la NASA, viajando en el espacio y contribuyendo desde fuera de pues de la atmósfera, de la estratosfera, con contribuciones, digo, obviamente tu formación, digo, y respetos porque es otro nivel, ¿no? O sea, viendo eso que ves de las nebulosas, lo que nos cuentas, tú te imaginas, o sea, ahí como pues astronauta. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que estudiar estas carreras, desde mi punto de vista cualquiera lo puede hacer, porque son carreras en las cuales no necesitas tener un gran cerebro para poder hacerlo.
constancia y disciplina. Ese es mi punto particular. Por supuesto que hay grandes genios y genias en tu salón de clases, ¿no? Que les explicas una vez y ya lo entendieron. Luego estamos nosotros, como yo, que hay que machetearle, ¿no? Como se decía anteriormente. O sea que hay que estudiar mucho, ¿no? Que hay que estar horas y horas sentado tratando de entender el problema. Yo soy de esas desgraciadas. Los genios y genias, ya esos son otros y me respetos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, a cualquiera que le guste las ciencias, las físicas y las matemáticas, con constancia y disciplina pueden entenderlo. Si quieren dedicarse de manera profesional, pues sí hay que tener estabilidad en física y matemáticas, pero desde mi punto de vista, en vez de gastar 3 horas en el TikTok, entonces pues uno puede gastar 3 horas estudiando y estudiando y estudiando, ¿no? Hasta que te salga. Y además hoy en día están las inteligencias artificiales que pareciera que son así como que, ay, no hay que tocarlas porque, híjole, es cosa del diablo, ¿no? Es cosa del diablo, no se agarra, no, ya. Pero no, es una herramienta para nosotros, ¿no? Digo, los de mi generación o las de mi generación teníamos el rincón del vago para hacer las tareas. Luego vino el Google, luego el y todavía más atrás del rincón del vago la Encarta, ¿no? Ahí estaba la Encarta que nos vendían unos discos. Entonces, la inteligencia artificial pues es una herramienta que hay que saber utilizar, pero hay que utilizarla con ética, ¿no? Porque luego sí pasa que los estudiantes, las estudiantes, pues le piden la tarea a la inteligencia artificial y ya se las hace. Entonces hay que tener un límite, ¿no? Y hay que ser, pero la cuestión de ética es en todos los trabajos, ¿no? No nada más en el uso. Por otro lado, para responderle la excelente pregunta que me hizo, en mi caso, bueno, yo mido 1,52, se hace que mido 1,5 metros, y para ser astronauta, pues se necesita, no me acuerdo muy bien, creo que las mujeres tienen que medir como 1,58, 1,60 para poder ser astronauta, no me acuerdo ahorita muy bien de las estaturas, y los hombres pues también creo que es arriba de 1,65, 68, algo así. Entonces, digamos que a partir de ahí, nunca soñé con ser astronauta, o sea, nunca dije, ay, voy a ir allá afuera. No, siempre desde mi casita, no pasa nada. ¿No? No, ¿para qué me arriesgo? No, pero por supuesto que sería impresionante, ¿no? De hecho, hace muy poco fue Katy Perry a parte de la atmósfera del espacio, fue así. Estaban los haters, los que decían, no, hay mucho gasto de dinero, y luego estaban los que apoyaban, qué bueno que había mujeres. Pues hay de todo en la villa del Señor. Entonces, por supuesto que me hubiera gustado, ¿no? Ver desde allá arriba. Pues ha de ser impresionante, ¿no? Ver cosas que uno normalmente no ve. Uno aquí ve solo tráfico. No, pero pues. Exactamente, puro nebuloso y nebulosidad, puro contaminación, ¿no? Y por supuesto que sería maravilloso poder verlos desde allá, pero la verdad es que con los grandes telescopios que nosotros tenemos, por ejemplo, para hacer si uno le pone ahí en el Google imagen astronómica de nebulosa o de galaxia, y uno ve así impresionantes fotografías, pues la realidad no es que uno vaya ya y tome una foto como hacemos nosotros aquí, que tomamos una foto y ya está. No, hay un procesamiento de imágenes que hay que hacer. Y yo me dedico justamente, en el caso de las nebulosas, a hacer ese procesamiento de las imágenes. Uno cuando va a observar, de hecho, en la noche, si no está nublado, si no llueve, los invito a que se asomen al cielo. La constelación más conocida es la constelación de Orión, y ustedes, claro que la conocen porque son a lo que nosotros les llamamos los 3 Reyes Magos. Entonces, los 3 Reyes Magos, y luego hay 2 estrellitas muy brillantes como para arriba, otras 2 como para abajo, así, digo, en el plano del cielo. Pero en el cinturón de Orión, si ustedes ponen así, incluso los que estamos así medio cieguitos, incluso si uno se pone así un ratito a ver la parte donde están, más o menos como, no tan en medio de la estrella central de las 3 Reyes Magos que le llaman, que solamente es un nombre que nosotros damos, pero si uno observa un ratito ahí, va a haber una nebulosidad, va a haber como una manchita ahí, y uno tiene que estar un ratito así, y es capaz de verla, incluso los que tenemos problemas con la vista. Y esa nebulosidad que sería una cosa así que uno dice, ah, ya. O a veces va la gente con el telescopio y observa y dice, ay, me formé 3 horas para nada más ver esto. Porque uno piensa que va a ver las grandes fotos así, ¿no? Y luego es un poco decepcionante que uno ve nada más como si fuera una canica en una neta, ¿no? Y entonces, bueno, yo digo, por un caso la estatura no me da para ser astronauta. Tendría que volver a nacer, e incluso volviendo a nacer a lo mejor tampoco me toca ser alta.
Pero por otro lado, pues tengo eso cubierto porque yo he observado con grandes telescopios, de los más grandes que hay pues en todo el planeta. Entonces tengo la fortuna y tengo esa dicha de poder haber observado, y tengo la dicha también de poder haber hecho el tratamiento de los datos. Entonces digamos que no está cubierto, me hubiera encantado, sí, o sea, yo creo que a cualquiera, ¿no? Pero pues no tengo esa, digamos, por un lado, a partir de la estatura ya no puedo. Y por otro lado, yo actualmente soy profesora universitaria, soy tanto docente presencial como docente online. Entonces tengo como dos personalidades, porque es muy diferente dar clases de manera presencial. Uno tiene que ser maroma en teatro para que los estudiantes estén ahí, y luego en línea también, ¿no? Porque captar a la gente y que te escuchen y no aburrirlos como yo a ustedes es un poco complicado, ¿no? Entonces uno tiene que desarrollar diversas habilidades. Entonces, actualmente soy docente universitaria, doy clases de física, me gusta llevar experimentos porque no hay nada más bonito que también que estén las ecuaciones, y qué bueno que la maestra se las sepa, ¿no? Qué bueno que la maestra hable mucho, pero no hay nada como verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ver caída libre, ver cómo cualquier objeto que yo tire siempre se va a caer, ¿no? Entonces, no hay cómo hacer los experimentos. O, por ejemplo, un experimento que me gusta hacer es, y les pregunto a ustedes, si ustedes agarraran una bola de boliche y luego agarraran, no sé, una papa y las dejaran caer al mismo tiempo, ¿qué caería primero? ¿La bola de boliche o la papa? Y lo primero que uno piensa es la papa. Y resulta que no, que la masa del objeto no tiene nada que ver. Los dos objetos van a caer al mismo tiempo. Entonces, ese ejemplo, siempre le pido a mis alumnos, tráiganme sus balones de fútbol, de básquetbol, vamos a hacer el experimento para ver si es cierto. Porque también les digo a mis alumnos, todo lo que yo les platico aquí, todas las ecuaciones que yo les platico aquí, no me crean nada. Ustedes tienen que ver que lo que les esté diciendo el profesor o la profesora sea cierto. Porque el profesor muchas veces es como digamos, un monólogo, y habla, y el alumno nada más apunta y ya. Pero pues no, el profesor también se equivoca, ¿no? ¿Y qué tal que me esté enseñando algo mal? También se los digo a ustedes, duden de todo lo que yo les he dicho el día de hoy. Vayan e investiguen quién fue Caroline Herschel, vayan e investiguen quién fue Paris Ishnis, vayan e investiguen quién fue Hipatia, ¿no? Obviamente no les digo mentiras, ¿no? Pero siempre invito a mis estudiantes a que puedan dudar de todo, porque a partir de la duda se genera el pensamiento crítico y se genera el pensamiento analítico, ¿no? Y tampoco le teman a la inteligencia artificial, está bien preguntarle. Claro que hay unas cuestiones sí complicadas que tiene la IA, por ejemplo, sufre de alucinaciones. Alucinaciones en inteligencia artificial significa que te da información que no es correcta, te da fuentes que no son correctas, y entonces está bien preguntarle, pero una vez que lo pregunte, pues hay que indagar por otros espacios, ¿no? Ya di otra conferencia, ¿verdad? Respondiendo a la pregunta, una disculpita. ¿Sí? Sí, a manera de comentario quiero yo expresar, yo conozco a Jackie hace 2 meses, ella llegó pues por una situación contingente, ¿no? O sea, de encontrar una plataforma en línea en Pilares, y dice Vía Panamericana a clase de robótica, ¿no? Fue muy interesante porque cuando llegó cruzó por esa puerta y venía así como, ¿a poco aquí da? ¿Y tú eres Sí, soy yo. Pero algo que a mí, en lo personal, me llamó muchísimo la atención y agradezco mucho que estés aquí, ¿no? que nos regalas tu bondadosa palabra, es que yo al principio tenía miedo, la verdad. Sí, dijo, ¿y a qué te dedicas aquí? No, pues yo soy doctora en astrofísica. Tómala, ¿no? Y yo siendo mortal, un profesor de robótica aquí que apenas sea Arduino, o sea, y me imagino, y me acabo de expresar, es que yo veo pacientes aquí en la luz y hago esto y el otro, y digo, chino, me va a torcer, ¿no? En cualquier momento. Pero no, descubrimos que existe esta parte también de comunicación, de interés, de importancia, de seguimiento, como dice justamente parte de los lemas fundadores del programa, no está solo, no está sola, y justo intentamos articular algunos proyectos y todavía nos faltan por hacer muchos otros más, y ese es mi comentario. Mi comentario va enfocado justamente a que
o así como Jackie, que lo que nos regala es inspirador. Cada uno de ustedes tiene su historia particular que valdría la pena mucho darla a conocer para fortalecernos en comunidad. De verdad que te agradezco mucho, gracias por la oportunidad y yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo esas historias que estamos escuchando hoy en día. ¿Vale? Cedo el micrófono a Jaime. Pues sí, es interesante. Justamente vamos a ver con otra preguntita por acá. Pues mientras, justamente, qué bonito que podamos converger diferentes saberes. Todos los saberes son importantes, ¿no? Que creo que eso es lo interesante de un espacio cultural. Adelante, por favor. Bueno, pues yo quiero agradecerle pues, a la maestra, pero no solamente agradecerle así como simplemente decir gracias, ¿no? No, es algo más, ¿por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a que las personas que tienen un nivel intelectual, científico, están muy arriba de nosotros y pocas veces se acercan al sótano, digámoslo así. Pero, entonces, por esa razón, debemos de sentirnos privilegiados, privilegiadas de tenerla aquí, porque, bueno, no solo ella, otras personas que ya han pasado a dar sus exposiciones, pues sí nos damos cuenta que son personas, pues, muy profesionales, muy capaces. Sin embargo, la valía de esas personas, aparte de su conocimiento, está también en que nunca han perdido el piso, nunca han perdido el origen. Entonces, ese es un valor todavía mayor que creo que de nosotros debemos de considerar. Y bueno, nada más pregunto si tiene alguna publicación, pues que no la... bueno, alguna sencilla, ¿verdad? No vaya a ser. No, bueno, primero gracias. Yo creo que el privilegio más bien es mío porque pues los tengo aquí escuchando y a lo mejor ya quieren ir al baño. Sí, tengo que escucharlos hasta que acaben. Entonces el privilegio es mío, de verdad. Yo agradezco mucho el tiempo. Cuando una persona te regala su tiempo para escucharte, de cualquier cosa que le quieras hablar, incluyendo a la doctora, de cualquier cosa que le quieras hablar, siempre que alguien te escuche, para mí es de los grandes regalos que te puede dar y yo les agradezco mucho ese regalo que ustedes me están dando hoy. Publicaciones sí, pues publicaciones digamos de artículos científicos están, algunos son públicos, digamos que tienen ecuaciones. Sin embargo también hay publicaciones de divulgación de la ciencia, por ahí los voy a mandar ahí al maestro Pablo, que quiero decirle que cuando yo llegué aquí, pues obviamente no sabía nada de electrónica, robótica. A ver, los que estudiamos física sabemos la parte teórica y toda nuestra cabeza funciona perfecto. Pero a la hora de hacerlo, es ahí donde ya se te quemó el circuito, ya no avanza, ¿no? Entonces teóricamente todo funciona perfecto. Entonces, pues también he aprendido mucho del maestro Pablo y toda la manera, lo que me gusta del maestro Pablo también es que te enseña desde el punto de vista sociológico y eso es una cosa que yo nunca había, pues como no es mi área, era así como, órale, me está contando unas cosas que yo no me habría como imaginado cómo se aplica la robótica, ¿no? Y pues eso está también muy interesante. Le agradezco su comentario también, porque bueno, sí es verdad que también la gente piensa que los que estudiamos estas áreas pues somos así, genios. No, somos personas cualquiera, ¿no? También se me quema el agua, o sea, sé que si me ponen a cocinar, yo no hago ni una papa, o sea no se crean, cada quien tiene su valía y cada quien es experto o experta en algo, ¿no? Si a mí me ponen a decirme, oye, dime los artículos de la Constitución, mira, me sé el 3, el artículo 3, el acceso a la educación, es gratuita, y de ahí en fuera, no sé, tengo que pagar a alguien que me venga y me defienda, ¿no? Entonces, pues cada uno de nosotros tiene su valor, y en diversas áreas, y cada uno de nosotros aprende, ¿no? Y siempre es un intercambio de saberes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va a estos lugares de los que denominamos rurales, uno va y lleva talleres para que la gente haga, entonces, pues sí te encuentras con muchas personas en las que dices, ay, ya nos voy a enseñar, ¿no? Y pobrecito, que se siente aquí para que no se vaya a ensuciar. No, porque pues si
igual es la silla para todos, ¿no? Y ciertamente hay gente que, pues sí, se empieza como, cree que por tener una licenciatura o una ingeniería ya son superiores, o sea, también lo hay, porque como decía aquí la maestra, la psicóloga, pues el ego también es parte de nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí es donde uno también tiene que ser bien reflexivo de lo que dice, de su comportamiento, de hacer cambios, porque no somos perfectos ni perfectas, ¿no? Tenemos que aprender también a valorar nuestro trabajo, pero también, como decía aquí el señor, pues a no levitar, ¿no? A tener los pies siempre puestos en la tierra. Y eso, saber que también nos equivocamos. Claro que se siente feo equivocarnos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de aquí de la enfermera que nos decía, yo jamás, mis respetos, jamás me atrevería a estar en el área de salud. O sea, qué miedo, ¿no? Si le doy una medicina que no es sobre mi conciencia. En cambio, las nebulosas, si les pasa algo, pues no importa, no es una vida, ¿no? Entonces, pues también, digo, por ese sentido ya, ¿no? Ya, libre de culpas. Pero bueno, yo más bien agradezco mucho que me hayan escuchado. Ya no me extiendo más, porque si no es una letanía. Muchísimas gracias. Pues un aplauso, quiero darle, de hecho, todo lo que me hace reflexionar justamente, ¿no? Todos los saberes son importantes y que creo que esa es la finalidad de estos espacios, reconocer que la valía de todos y de todas está en, además de los saberes, también qué hacemos con el saber, ¿no? Que es justamente una de las inquietudes, porque justamente estamos pues en el camino diario de la vida a subsistir, a salir adelante, pero pocas veces nos integramos. Al final hay que recordar que no estamos solos en el mundo y que justamente en comunidad crecemos. Eso sería como una de las inquietudes y sea para otra charla, ¿no es así? ¿Qué hacemos con nuestros saberes? Así que pues bueno, nuevamente un fuerte aplauso por favor. Y queremos entregar un reconocimiento muy sincero para nuevamente el primer Congreso de Divulgación Saber Hacer en Comunidad, Ciencia, Arte y Tecnología. Pues te agradece mucho, qué gusto que podamos estar reunidos todas y todos aquí y pues muchas gracias por el día de hoy. El Pilar es Villa Panamericana, que se agradece la comunidad.